Voy a hacer mis ejercicios. Ya. Bueno, vamos a estudiar, ¿ya? Jessita me dijo que empiece poco a poquito, porque como he dejado muchos sueños, entonces me duele un poquito. Entonces vamos a estudiar poco a poquito, me dijo. Entonces vamos a leer solo 3 hojas nomás, ¿ya? Para eso voy a llamar a Perrita. Va a leer una hoja, ¿ya? Empieza, mi amor. Mesopotamia, ubicación geográfica. Este valle se encontraba limitado al norte con la cadena montañosa de Cáucaso, al sur con el Golfo Pérsico, al este con Irán y al oeste con Arabia. En esta región de Asia, una gran parte del actual Irak, bañada por el Éufrates y el Tigris, se asentaron las civilizaciones más antiguas avanzadas de la humanidad. Esas culturas trajeron progreso no solo para su pueblo, sino también llegaron a la humanidad sus conocimientos en medicina, literatura, música, religión, agricultura, astronomía, etc. Contexto histórico. La historia fue iniciada por los sumerios, quienes se establecieron 4 milenios antes de Cristo, al sur en la Baja Mesopotamia, y fundaron ciudades-estado independientes pero vinculadas por el comercio. Lagash, Uruk, Ur, Uma, Kish, etc. Ellos desarrollaron técnicas de explotación agrícola como la construcción de canales de irrigación que permitieron aumentar las tierras de cultivo y la abundancia de cosechas. Ahí nació la escritura cuneiforme, que fue empleada para tener un control sobre el intenso intercambio comercial. También aprovecharon el empleo de la rueda para llevar adelante una red de comunicaciones entre ciudades. Estos pueblos construyeron templos con enormes escalinatas de acceso que se alzan sobre plataformas de talud y que terminan en torres de oración. Son los famosos zigurats. Llegaron a establecer un calendario de 12 meses en el que los días se dividen como actualmente los conocemos. Luego los acadios, dirigidos por Sargón el Grande, sometieron estas tierras e impusieron su poder. Construyeron ciudades amuralladas como Babilonia. El reino de Babilonia tuvo su máximo esplendor alrededor de 1792 y 1750 a.C., bajo el gobierno de Hammurabi, a quien con el arte de la diplomacia más que con la fuerza de las armas llegó a victoriar Don Bosco 137. Bien, perrito. Aquí dice Siria, Éufrates, Tigris, Maris, Sipar, Babilonia, Kis, Nippur, Isu, Oma, Lashgash, y Tarsa, Ur, Eridu, Uruk, Montes Sagros,
Golfo Pérsico, Desierto Arábico, Palestina, Siria. Mesopotamia desarrolló la escritura cuneiforme. Templo Uy. Es bien bonito, ¿no? Sí. Te toca esto. Línea Internacional de Cambio de Fecha. Se trata de una línea imaginaria trazada de forma irregular sobre la superficie de la Tierra a través del Océano Pacífico cerca del meridiano 180 grados, que cuando se cruza supone el cambio de flecha exactamente un día. Pasar la línea de este a oeste significa cambiar la fecha al día siguiente. Su necesidad radica en la forma de variar la hora hacia el este más temprano, al oeste más tarde, en relación al meridiano de Greenwich. Esta línea pasa por el estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, por lo que ambas tienen diferentes fechas. El código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia, en él se enumeran las leyes que ha recibido el rey Hammurabi, el dios Marduk, para fomentar el bienestar entre las personas. Tiene talladas leyes desde la 1 a la 282. 138 editorial Don Bosco. Muy bien, pero mi lápiz. Ya. Falta unos párrafitos más. Ser el rey de toda Mesopotamia, Hammurabi, más que conquistador, fue legislador y organizador del Estado. Promovió la prosperidad de Mesopotamia. Con grandes obras públicas garantizó la compatibilidad del Estado con la concentración administrativa. Construyó templos, palacios y fortificaciones. Promulgó un código de leyes que contiene las normas del derecho penal, civil y administrativo. Mesopotamia fue unificada por Hammurabi. A lo largo de mucho tiempo, el reino de Babilonia fue muy próspero. En ese periodo se desarrollaron fuertes lazos comerciales con los pueblos vecinos durante el mandato de Nabucodonosor II, 605-5620 a.C. Antes de Cristo, el rey de Babilonia se embelleció aún más esta ciudad. Tras esta etapa, los asirios procedentes del norte de Mesopotamia conquistaron Babilonia y expandieron su imperio hasta el Mediterráneo, llegando incluso a dominar Egipto. Mesopotamia se unificó, formando el imperio asirio con su capital Nínive, fundada en el 6 milenio durante el reinado de Sennacherib. Posteriormente esta ciudad fue destruida por los medos, lo que significó el fin del imperio asirio hacia el año 550 a.C. El persa Ciro II terminó con el poder de los medos. En los siguientes siglos, Babilonia se convirtió en territorio de persas, griegos y romanos. Su organización política, social y económica. Hasta mediados del 3 milenio a.C., los sumerios permanecían divididos en ciudades-estado. Cada ciudad sumeria había crecido en torno a un templo, y la clase sacerdotal no solo representaba la autoridad religiosa, sino que también sustentaba el poder económico. El rey era considerado hijo y vicario del dios nacional e intermediario entre los hombres y el mundo divino.
Su función principal era mandar al ejército y controlar los actos religiosos y la administración económica del país. Junto al rey, la clase sacerdotal mantenía un fuerte poder económico y político. Existía, por tanto, la sobrevivencia de una organización más democrática. Muy bien, perrito. Adiós, hola. Muy bien, perrito. Espérame ahí, hermanito. Bueno. Así, sigamos a la siguiente página. Siguiente hoja que va a leer Pingüinita. Ah, no, Tucancito ya no leyó. Tucancito, ¿dónde está Tucancito? Tucancito luegocito. No hay vuelta atrás. No aparece Tucancito. Ah, aquí está. Vas a leer, mi amor. Ya, acá. Consejos y asambleas de diferente amplitud, al menos con un carácter consultivo. En los grandes estados de los sacadios, babilonios y asirios, el poder del rey tendía a ser muy amplio y despótico. El gobierno de cada ciudad y región estaba confiado a los miembros de la familia real o a los señores locales, pero era el soberano el que en realidad ejercía el poder a través de sus funcionarios. Clases sociales. La sociedad estaba dividida en tres clases: ciudadanos privilegiados. En este estrato social estaban los nobles, clase conformada por los aristócratas, ricos, empresarios y mercaderes. Eran los únicos que gozaban de plena libertad y de derechos civiles. Ciudadanos comunes, compuesto por la masa de la población, es decir, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y operarios. Estas personas eran libres, pero estaban sujetas a algunas limitaciones jurídicas, y en algunos periodos a prestaciones laborales obligatorias. Esclavos formaban parte de este grupo, principalmente de los prisioneros de guerra, cualquier fuere la clase a la que perteneciera. La mujer mesopotámica estaba sujeta a muchas restricciones. Por ejemplo, las herencias eran divididas solo entre los hijos varones, y en caso de esterilidad, la mujer era considerada esposa secundaria. Vida económica. En Mesopotamia y Siria, la base de la economía fue la agricultura. En las ciudades se reclutaba mano de obra para trabajar la cebada, caña y junco, utilizadas para fabricar cestos, barcas, y en la construcción de casas la arcilla se usaba para fabricar ladrillos, vasijas, tubos, lámparas, objetos de adorno, etc. Otras industrias se encargaban de los metales o las piedras preciosas. El comercio interno era intenso. Se negociaba con mercancía agrícola y productos acabados por otro. Editorial Don Bosco 139. Muy bien, con mi mano izquierda. Ya sabe escribir la mano izquierda. Muy bien, nos falta una planita más. Una hojita más, una hojita y media. Las relaciones comerciales externas estaban alimentadas por la importancia de materias primas. Además, por su posición geográfica, estos territorios eran puente entre el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico, lo que favorecía
principalmente al intercambio de productos y de cultura. El comercio en Mesopotamia fue tan intenso que propició a inicios del 2000 a.C. la actuación de los primeros banqueros que financiaban a los empresarios. Manifestaciones culturales. Mesopotamia asumió formas grandiosas en la arquitectura. La estructura más antigua son las salas rectangulares de los templos, donde se distinguían el vestíbulo, la nave y el coro. Cuando la autoridad monárquica se afirmó, aparecieron los palacios reales como el templo de Sigurat en Ur. Los sumerios y acadios también se destacaron en la elaboración de estatuas y bustos de mármol y bronce. Posteriormente, los asirios se inclinaron por la técnica del bajorrelieve. Muchos artistas anónimos revistieron las paredes de los palacios con escenas de guerra, de caza y de la vida de corte. Los babilonios usaron además decoraciones en cerámica esmalta policromada con figuras de animales y monstruos. En la literatura mesopotámica sobresalieron las obras de carácter religioso, himnos, oraciones, poemas mitológicos, épicos mitológicos y un inmenso número de textos mágicos y divinos. En literatura profana se han escrito colecciones de proverbios, máximas, fábulas y muchos escritos históricos con elementos legendarios. En astronomía conocían el calendario. El estudio de la astrología era motivado por el interés de interpretar los fenómenos celestes, eclipses, posiciones de los astros, fases lunares, etc., para hacer predicciones sobre la vida futura. Las 12 constelaciones del zodiaco son de origen babilónico. Actual vista aérea del templo Sigurat en Ur. Vista aparente del palacio. Toro con cabeza de hombre, cuerpo de león y alas de águila, símbolos de la realeza. La casa de los leones. 140 Editorial Don Bosco. Muy bien, mi amor. Hola, adiós. Bueno, a ver. Le toca a Osito. Muy bien, la astronomía y la matemática fueron las ciencias cultivadas con mayor éxito por los pueblos mesopotámicos, aunque sí perseguido de forma directa o indirecta, era de carácter mágico religioso. La matemática, además de ayudar a la astronomía, satisfacía exigencias prácticas como el cálculo de los intereses simples y complejos de los préstamos, el cálculo para el riego de los terrenos, la construcción de obras públicas, almacenaje, etc. Para este objeto construyeron tablillas cuneiformes con índices de productos, ecuaciones, potencias, raíces, etc. Desarrollaron el sistema sexagesimal. Creencias y culto. La religión de los pueblos mesopotámicos era ultra politeísta. Adoraban a muchas divinidades y la tríada suprema estaba formada por la personificación de las grandes fuerzas cósmicas. An, Dios, la región celeste, Elil, Dios de las lluvias, las tempestades y de la tierra, Enki, Dios de las aguas profundas y señor de la magia. Los pueblos mesopotámicos imaginaban la ultratumba como una cavidad en el corazón de la tierra, inmersa a perpetuidad en las tinieblas, donde se llevaba una vida triste. Los sepulcros eran subterráneos, privados de grandiosidad. La magia fue una práctica
de toda época en Mesopotamia. Se creía que los males físicos y morales nacían de los espíritus malignos que habían ingresado al cuerpo del hombre y que era posiblemente eliminarlos a través de la magia, que usaba fórmulas sagradas y ritos de exorcismo. Los sacerdotes elaboraban técnicas mágicas basadas en la interpretación de los fenómenos celestes en las posiciones de los astros, en el examen del hígado de las víctimas de los sacrificios, etc. Con el tiempo, estas prácticas mágicas se difundieron a Grecia y Roma. La religiosidad mesopotámica incluía prácticas como el culto diario a los dioses, asistencia al templo, oraciones y ofrendas voluntarias, procesiones y fiestas que se prolongaban por muchos días. Asur fue un dios que no se definía en relación con algún fenómeno natural, simplemente era el rey de los dioses. Editorial Don Bosco 141. Esto es cortito. La actividad es 1. Completa características, descripción, política, economía, sociedad, cultura, religión. 2. Investiga y debate. ¿Cuál es la importancia del código de Hammurabi? 3. Biografías. Escribe una breve semblanza de los siguientes personajes: Hammurabi, Ciro II, Sennacherib, Sargón, Nabucodonosor II. 142. Editorial Don Bosco. Muy bien, mi amor. Venaditos ya han terminado de leer. Hemos leído 3 hojas en 20 minutos. Sí. Ya más rato voy a leer 2 hojas más y con eso termino. ¿Ya? Bueno, adiós, cuídense mucho y espero que estén estudiando sus libros porque tienen que leer muchos libros. Bueno, adiós, cuídense mucho y adiós.